Así es, eso es lo que ha dicho entonces el ministro de Economía ayer en una extensa entrevista que manteníamos con él. Y ahora vamos a ver qué es lo que opinan los expertos en economía. Y para ello vamos a conversar con Gonzalo Chávez, él es economista, ampliamente difunde sus ideas, especialmente a través de redes sociales y ampliamente también considerado y consultado por otros medios de comunicación. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido a RTP Informa. Muy buenos días, Jorge Luis. Un enorme placer estar en tu programa. Muchísimas gracias. Bien, a ver, usted ha podido seguramente escuchar la nota, lo ha debido escuchar el ministro en la jornada pasada. Hay cierto optimismo temporal, seguramente, por el hecho de que vamos a tener nuevamente, se va a resolver el tema de la liquidez, que nos va a comprar un tiempo más para poder seguir usando los recursos del Estado y los recursos de nuestros ahorros para poder llevar adelante esta situación. A futuro se prevé que el litio, el hierro, el biodiesel, esta sustitución de importaciones puedan hacer y traer mayor holgura para dejar de usar los recursos y no volver a pasar por una situación de liquidez como la que hemos pasado. ¿Usted qué opina de aquello? Bueno, mira, yo te diría que para comenzar, en el largo plazo, como decía Keynes, todos estaremos muertos. Entonces, bueno, el litio podrá servir, pero va a tomar un tiempo. El tema del Mutum, venimos hace 7, 8 años esperando y no funciona. El tema de la sustitución de importaciones del biodiesel por el diésel tradicional. Hay muchas dudas técnicas sobre cómo va a funcionar, porque simplemente te pongo un ejemplo. Supongamos que las plantas ya están construidas y que comenzamos a producir este biodiesel, pero primero necesitamos plantar más soya, más sorgo, más planta africana. ¿Y qué vas a necesitar para eso? Ir a limpiar las tierras, ¿no es cierto? Y para limpiar las tierras vas a necesitar tractores. ¿A qué van a funcionar los tractores? A diésel tradicional. Después saldrán las plantas y vas a tener que cosechar. ¿A qué van a funcionar las cosechadoras? A diésel tradicional. Una vez que produzcas y vas a tener que llevar el insumo eso a las plantas de biodiesel. ¿A qué van a funcionar los camiones? A diésel y gasolina. Entonces, este tema de estructural es realmente poco sostenible, difícil, y habrá que ver cuántos litros de diésel tradicional necesitas para producir biodiesel y cómo los vas a sustituir, si vas a hacer cambio después de la infraestructura, de las máquinas, de los equipos, de los tractores, habrá que ver quién va a pagar eso. Entonces, todo eso es largo plazo, mediano plazo, y lo venimos escuchando hace mucho tiempo sin resultados concretos. El hecho es que Bolivia, ¿no es cierto?, está en un problema serio de liquidez porque hemos matado a la gallina de los huevos de oro, que era el sector hidrocarburos, ¿no? En el año 2014 exportábamos 6.660 millones de dólares de gas y eso te daba 5.489 millones de ingresos de la renta petrolera para el Estado boliviano. El año pasado eso ha caído a menos de la mitad, 3.000 millones de dólares de exportaciones de gas, y eso te ha generado solamente 2.289 millones de dólares. Es decir, se han esfumado del erario nacional 3.200 millones de dólares porque no hemos hecho inversiones en exploración y no hemos buscado el gas suficiente para atender los mercados que siguen creciendo. Entonces, ahí está el origen del problema, ¿no es cierto? Haber estrangulado a la gallina de los huevos de oro, que era yacimientos, y eso ha hecho que tengamos un déficit público ya hace muchísimos años, 9 años, que hayamos utilizado las reservas internacionales, que eran 15.000 millones de dólares en el año 2014, eso ha bajado a 3.000 millones de dólares aproximadamente, no sabemos los datos lamentablemente, ¿no? Pero habría bajado a 3.000 millones de dólares, y ahora, ante la situación difícil, la escasez de dólares que tú tienes, has decidido vender la mitad de las joyas de la abuela, ¿no es cierto? Esperemos que eso te dure algunos meses, ¿no? Evidentemente son como 1.300 millones de dólares adicionales, pero la escasez de dólares va a continuar porque es una aritmética muy sencilla. Por mes tú necesitas 1.000 millones de dólares. Evidentemente exportas esos 1.000, ¿no? Pero no te olvides que nuestras importaciones legales son, el año pasado, por ejemplo, fueron 13.000, más 3.000 de contrabando, que es lo que determinó un estudio que hizo la Cámara de Industria. Estás hablando de 16.000 millones de dólares de importaciones legales e ilegales. Y nuestras exportaciones son 13.000, nos falta 3.000.
Entonces, cada año, si continúa esta tendencia, vas a tener ese hueco. Y no lo tienes, no hay los recursos suficientes porque has utilizado todas las reservas internacionales que tenías y ahora vas por las joyas de la abuela. Esperemos que se usen bien, pero nos va a dar, ¿no es cierto?, un oxígeno algunos meses, esperemos que hasta fin de año, pero si no cerramos el hueco del déficit público, las cosas funcionan. Porque para terminar, las reservas internacionales son como un recipiente gigantesco, una piscina donde había 15.000 litros, ¿ok? Y eso, o sea, son 15.000 millones de dólares. Y hemos ido sacando, gastando, gastando, hasta dejar esa piscina con solo 3.000 litros, 3.000 millones de dólares. ¿Por dónde se ha chorreado toda esa agua o todas esas reservas internacionales? Por el déficit público, porque el gobierno gasta e invierte mucho más de las recaudaciones que tenía. Y por supuesto, como antes recaudaba 3.000 millones de dólares del sector hidrocarburos, que ahora ya no lo hace, entonces ese hueco se ha agrandado y por ahí están saliendo las reservas internacionales. Entonces estas medidas cosméticas de que te presten 500 millones de dólares para acá, que vendas las joyas de la abuela por 1.200 millones de dólares por allá, va a resolver muy parcialmente, en cuanto no cierres el hueco, el agujero negro por donde se han chorreado 12.000 millones de dólares en los últimos 9 años. Ahora, probablemente se vaya, como vienen hablando por parte del gobierno también, se jactan de haber logrado una disminución a partir del déficit fiscal. Hay una reducción del déficit fiscal en los últimos 2 años, según exponía el ministro, y es una tendencia que se están poniendo el objetivo de continuar de esa manera para reducir el gasto público. Las inversiones que se plantearon, que tenían que haber sido de 7.000, 8.000 millones de dólares al año, tampoco se terminan efectuando, digamos, logrando evitar gastar esa cantidad. Ahora que la situación se muestra de esta manera y hay pocas reservas comparadas a las que se tenían durante la época de Evo Morales, que por cierto se bajaron las reservas en 8.200 millones de dólares durante su mandato, entonces probablemente el sector público vaya a tener ciertos recortes. ¿Usted considera que así vaya a suceder? Según el ministro de Economía, el déficit fiscal viene reduciendo. ¿Esa será una tendencia que continúa? Bueno, depende un poco de la aritmética, ¿no es cierto? Viene reduciéndose de -13, que fue el año 2020, por la pandemia, la crisis, el mal gobierno de Áñez, pero se ha reducido a 7, ¿no es cierto? A -7 el Producto Interno Bruto. Eso es el promedio de los últimos 9 años. O sea, no ha reducido nada, ¿no es cierto? Sigue siendo elevado, porque hay que agarrar pues la tendencia de largo plazo, no simplemente 2 años. Entonces, el déficit público sigue siendo elevado y el gran problema es que el gobierno no tiene cómo financiarlo. Entonces, estamos en una situación donde hay que encontrarle soluciones a eso. Y, por supuesto, hay que trabajar en el cortísimo plazo, tiene que ver con recuperar reservas de la mejor manera posible, y para eso no es simplemente volver a apelar y decir, bueno, quiero más plata, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ahora permítanme vender las joyas de la abuela. Tú tienes que hacer otro conjunto de medidas para recomponer reservas internacionales. Está bien que estén controlando el contrabando después de tantos años de no haberlo hecho, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, hay que acompañar eso con eliminar el impuesto a las transacciones financieras, hay que remunerar, hay que pagar mejor las cuentas en dólares, por eso el Estado tiene que, a través del Tesoro, emitir bonos en dólares para recaudar un poquito más. Tenemos que liberar completamente las exportaciones, tenemos que seguir buscando préstamos internacionales. Es decir, son medidas de cortísimo plazo, porque el agua ha llegado aquí a la quijada, ¿no es cierto? Y se sabe que viene una motosierra a la altura de la rodilla, entonces tenemos que hacer esas cosas rápido, inmediatamente, pero en conjunto. Pero lo más importante es que tienen que venir señales de corte de gasto público innecesario, de una propaganda brutal que existe, de gastos absolutamente innecesarios en sedes para sindicatos, en automóviles para grupos afines. Entonces, hay mucho por cortar y por supuesto se necesita un corte cirujano, no un corte carnicero, con todo el respeto a los matarifes. Hay mucha grasita para cortar, ¿no es cierto? Y por supuesto hay que racionalizar la inversión. Pero por el lado de los ingresos es el tema estructural difícil. Hemos perdido 3.200 millones de dólares porque han estrangulado a la gallina de los huevos de oro, que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Entonces ahora hay que recomponer ingresos y ahí tú tienes una alternativa que ya el propio ministro reconoció que se tiene que hacer, es que algo tenemos que hacer sobre los subsidios. Los subsidios son ciegos, beneficia a los ricos y obviamente a los pobres. Entonces,
Hay que buscar mecanismos que no es simplemente pensar en gasolinazos a la ciega como en el pasado. Hay que buscar mecanismos a través de los cuales pues tú puedas tener un precio de la gasolina diferenciada para los ricos, para los que tienen automóviles grandes, modernos, que consumen, pero para los que tienen una peta, de repente, o el transporte público, mantener bajos. Entonces, hay muchas opciones para hacer eso. Y por otra parte, hay el desafío de cobrar impuestos a los nuevos ricos que se han generado en este nuevo periodo de crecimiento económico, ¿no? Y ahí sobre todo están los cooperativistas mineros, ganaron 3.000 millones de dólares y pagaron el año pasado 2%, 60 millones de dólares. Es casi el mismo nivel de exportación del gas que pagó 2.289 millones de dólares de impuestos. Entonces, no hay mucha magia en economía, simplemente tienes que mejorar tus ingresos y cortar y tus gastos. Eso en el cortísimo plazo. En el mediano y largo plazo tenemos que cambiar este modelo primario, exportador, rentista, comerciante y centralista, que, ¿no es cierto?, solo vive de los recursos naturales y ahora vamos por el litio, pero no tiene una propuesta mucho más compleja que tenga que ver con innovación, con tecnología, con transformación digital, con emprendimiento, que en Bolivia existe muchísimo, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos el reporte de JP Morgan. Al parecer los inversores y la calificadora le ha bajado el riesgo país una vez que se conoció la aprobación de la ley, lo que podría permitir también emitir algunos bonos que también han tenido una importante subida de un 8% aproximadamente, que muestra, y a los inversores por lo menos, sabemos que el capital igual se mueve bastante, es bastante volátil, pero al parecer le ha traído cierta calma a los inversores internacionales y están dispuestos a seguir confiando en la economía. Bueno, mira, hay dos formas de ver qué dice el ambiente internacional. En primer lugar, están las calificadoras de riesgos, que ya han dado su veredicto, no solamente en base a las reservas internacionales que son bajas, sino a varios otros indicadores macroeconómicos que vienen deteriorándose, no ayer, hace 9, 10 años que tenemos problemas con déficit público, pérdidas de reservas internacionales, economía informal gigantesca, impacto sobre el medio ambiente, baja productividad, en fin, hay decenas de indicadores macroeconómicos que se vienen deteriorando hace mucho tiempo. Una inflación elevada, perdón, una inflación baja, pero con un subsidio gigantesco. Una tasa de desempleo baja, pero con una economía informal gigantesca que genera simplemente trabajos de sobrevivencia. Entonces, son muchos indicadores. Esos indicadores ya han sido calificados por las agencias de riesgo y nos han bajado el dedo y tenemos calificaciones negativas. Ahora hay el tema del mercado, ¿no es cierto? En el mercado, nuestro riesgo país era 1.900 puntos y eso ha bajado a 1.200. Eso es decirte, bueno, hemos pasado del sótano -20 al sótano -12, ¿no es cierto? Entonces viene de muy abajo, es parcial. Sigue el crédito siendo muy caro. Si ahorita tú emitieras bonos estatales para el mercado privado, no conseguirías una tasa que no esté inferior a 15, 18%, o sea, altísimas tasas. El mercado sigue calificándote como un país de alto riesgo, porque a ver, ¿quién se va a ir a prestar al 15 o al 18%? Obviamente antes te querían prestar al 25%, pero como ahora vas a vender las joyas de la abuela y estás un poquito mejor, te dicen, bueno, ahora sí te puedo prestar a 15, 18%. Eso sigue siendo sumamente caro, ¿no es cierto? Son tasas de interés usureras casi, entonces es muy difícil apelar eso. Entonces, hay que reconocer que hay problemas, Jorge Luis, ¿no es cierto? Es el primer paso que se necesita para solucionar tus problemas. Segundo, tienes que dar información. Si una persona está enferma, tiene que ir al médico y tiene que ser capaz de decir, aquí están mis diagnósticos, estos son mis laboratorios, esta es mi tomografía, etcétera. Y eso no lo estamos haciendo. El Banco Central no presenta datos sobre diferentes variables, pero sobre todo sobre las reservas internacionales. Entonces, lo primero es reconozcamos que hay un problema, mostremos la información y hay soluciones que simplemente decirle a la gente, bueno, ahora sí me toca vender las reservas internacionales de oro, no hay otra, así que ni modo. No, hay muchas más recetas. Tiene que haber un paquete integral de control de déficit público, de aumento de la producción, de diversificación productiva, de conversión del aparato, por ejemplo, de transporte hacia electricidad. Hay muchos caminos para hacer, pero el primer paso, por supuesto, es reconocer que estás en problemas.
Muchísimas gracias, Gonzalo, por su visita, por otorgarnos esta entrevista. No, pues un placer. Muy buenos días y un gran saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Buenos días. Gonzalo Chávez es analista económico, nos ha acompañado a conocer su punto de vista en relación a cómo está la economía del país. Vamos a continuar con otros temas en RTP Informa.